Renata le pidió el divorcio a Salvador tras años de agresiones, solicitando también la custodia de su hija Luna. Pero como Salvador no iba a permitir que se la quedara, fabricó pruebas en contra de Renata, acusándola de conducta inmoral, venta y consumo de drogas. La mentira fue tan bien armada, que Renata terminó en prisión durante varios años. Desde ese día, Luna, que solo tenía 6 años, quedó al cuidado de su padre, quien la maltrataba sin piedad, descargando en ella el coraje y el dolor que le causó Renata por haberlo abandonado. Luna creció con el odio de su padre y odiando a su madre, porque creía que ella tenía la culpa de todo. Pero lo que ellas no sabían era que existía una verdad aún más cruel. Historias reales llenas de drama, dolor, amor y resiliencia. Renata se casó profundamente enamorada, después de un noviazgo corto de solo 4 meses. Salvador era el hombre más atento y caballeroso que había conocido, siempre la hizo sentir especial, sorprendiéndola con cada detalle. Sin embargo, desde el primer momento, la familia de Renata lo rechazó, por no tener estudios ni clase. Salvador había nacido en una familia muy humilde, y aunque no había terminado una carrera profesional, con esfuerzo y dedicación logró una posición económica muy buena. Pero la familia de Renata pensaban que era muy poca cosa para ella, porque todos ellos eran profesionistas, así que lo despreciaban por no ser de su nivel. A diferencia de todos, Renata era muy sencilla y no se fijaba en clases sociales. Ella amaba mucho a Salvador y no le dio importancia a lo que le decían sus padres. Entiende que esa unión no va a funcionar. Tarde o temprano las diferencias serán un problema. Pero ella estaba segura que eso no pasaría, por el gran amor que se tenían. Lo que Renata no sabía, porque Salvador nunca se lo dejó ver, era que debido a su falta de preparación era muy inseguro, y los comentarios de su familia lo lastimaban profundamente. Así que poco a poco, Salvador comenzó a alejar a Renata de todos. Se la llevaba de vacaciones, la invitaba a cenar solos, o le decía que se sentía mal para no salir. Esa misma inseguridad lo llevaba a su necesidad de demostrar lo que había logrado, sobre todo frente a sus cuñados, porque ante ellos crecían sus complejos, por los comentarios sobre su origen y su aspecto. Salvador era moreno y nada atractivo, por lo que ellos riéndose le hacían bromas, diciéndole, el que nace naco y feo, aunque lo peinen. Para Salvador era muy humillante que sus cuñados se rieran enfrente de todos burlándose de él. Sin proponérselo, comenzó a desquitarse con Renata. Le gritaba y descargaba en ella el desprecio que su familia le tenía. Renata, preocupada, le decía que ella lo amaba por ser como era, pero él necesitaba el respeto de ellos para no sentirse menos. Y de las ofensas, Salvador pasó a las agresiones físicas, sacudiéndola de los brazos con furia. Renata callaba porque había crecido en un hogar donde se despreciaba cualquier muestra de debilidad. Sus padres siempre le dijeron que las mujeres inteligentes sabían mantener a su familia unida y que los errores se pagaban caro. Pero esa constante necesidad que tenía Salvador de ser aceptado, lo llevaba a presumir en exceso para poder alimentar su ego. Hablaba de sus viajes al extranjero, se compró el mejor auto y se vestía ostentosamente. Lo cual provocaba más las burlas de sus cuñados, que riéndose decían, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Siguieron 3 años en la misma situación, hasta que un día Renata le dio la noticia de que estaba embarazada. Salvador, emocionado, le prometió que iba a cambiar, y para demostrárselo, organizó una gran fiesta para anunciar la noticia a la familia. Como siempre, las burlas no podían faltar, y aunque sentía que le hervía la sangre, esta vez se aguantó. Pero tristemente, cuando nació su hija, las cosas empeoraron. Ese día Salvador estaba de viaje y no pudo estar en el parto, porque se había adelantado. Más tarde, llegó emocionado, pero antes de entrar al cuarto escuchó a sus suegros decir, gracias a Dios no se parece a Salvador, si no imagínate, pobrecita. Renata solo dijo, mamá, por favor. Salvador, aunque por dentro estaba furioso, solo les dijo que salieran un momento. Pero al tomar a su hija en brazos, la emoción acumulada por meses se desvaneció en un segundo. La bebé era igualita a la familia de Renata, no tenía ningún rasgo suyo. Una desilusión profunda lo invadió, por no sentir ese amor de padre que esperaba.
Al día siguiente, Salvador la cargó con la esperanza de sentir algo, pero fue igual. Sin saberlo, experimentaba narcisismo vulnerable, una mezcla de inseguridad y necesidad de validación. Luna no se parecía a él, y eso activaba su herida de inferioridad, que lo hacía sentir invisible y sin valor. Por eso la rechazaba. Cada noche, Salvador llegaba a casa y al verla jugar, la observaba en silencio, con el ceño fruncido y la mirada dura. Cada gesto de Luna le parecía ajeno, distante, como si esa niña no fuera suya. Aunque ella lo miraba con ilusión, solo encontraba frialdad y un desprecio imposible de ocultar. Con el paso de los años, el rechazo de Salvador hacia Luna ya era innegable. Renata lo notaba sintiendo dolor en su corazón, pero debía seguir esforzándose, porque no solo luchaba por su matrimonio, luchaba por su propia validación. Admitir que había fallado para ella era más doloroso que soportar el desprecio y los maltratos. Pero las cosas empeoraban. Salvador, además de ignorar a Luna, la empezó a agredir verbalmente y cada vez era más hiriente con las dos. Y las peleas empezaron a salirse de control, de los empujones pasó a las golpizas. Pero Renata seguía callando, no por miedo a él, sino por miedo al juicio social y a romper la imagen de mujer fuerte. Intentando compensar la frialdad de Salvador hacia su hija, Renata se desvivía en cuidados y atenciones para Luna, tratando de llenar con abrazos y palabras dulces el desamor de su padre. Aunque ella sabía que ninguna madre puede reemplazar el amor de un padre. Y así entre críticas, insultos y golpizas pasaron otros 4 años. Un día, Salvador, sin poder controlarse, por primera vez golpeó a su hija. Luna lloraba desconsolada, mientras Renata, angustiada, se lanzó a protegerla. Era algo que no podía tolerar, y esa misma noche hizo las maletas y con el corazón destrozado, se fue a casa de sus padres. Ella había aguantado demasiado, pero golpes a su hija, eso no. Salvador, desesperado, comenzó a llamarla todos los días, suplicándole que regresara. Le juraba que estaba arrepentido, le pedía que le diera otra oportunidad, prometiendo que todo cambiaría. Pero Renata ya no pensó en las críticas ni en su orgullo herido, su deseo de proteger a Luna fue más fuerte que cualquier cosa, y le pidió el divorcio sin dudarlo. Renata se quedó con el dolor de no haber logrado mantener a su familia unida. Sabía que había tomado la mejor decisión para su hija, pero desafiar a Salvador tendría un precio. Aunque durante esos años juntos tardó en conocer su lado oscuro, jamás imaginó que su orgullo y su odio lo arrastrarían a ser tan cruel. Cuando Renata solicitó la custodia legal de Luna, a Salvador se le ocurrió su plan macabro, quitarle a la niña, seguro de que toda la familia no soportaría que su princesita fuera criada por alguien sin clase como él. Era la venganza perfecta, su rencor era tan profundo que no le importó si había consecuencias. Esa misma tarde, su abogado le explicó que para obtener la custodia debía comprobar abandono, maltrato físico o incapacidad moral de la madre. Salvador salió de ahí seguro de que podría lograrlo, subió a su auto y apretó el volante con furia mientras gritaba, «Voy a hacer que se traguen todas sus burlas». Ajena a lo que tramaba Salvador, Renata y su hermana Marcia iniciaron una pequeña empresa de diseño gráfico y marketing digital. Renata no había ejercido su carrera por dedicarse a su familia y ahora necesitaba trabajar para poder independizarse y no pensar en su fracaso, como se lo recalcaban sus padres a cada momento. Salvador no perdió tiempo. Comenzó a reunir pruebas falsas sobre Renata, contratando a personas dispuestas a testificar en su contra a cambio de dinero. Mandó manipular fotos y preparar testimonios. Su objetivo era claro, destruir su imagen como madre y hacerla ver ante la ley como una mujer incapaz y peligrosa para su hija. Una noche, Marcia y Renata se reunieron con un nuevo cliente que quería una campaña de publicidad para un complejo turístico que estaba construyendo en el sur del país. La cita fue en uno de los hoteles que el empresario tenía en la ciudad. Después de mostrarles todo el proyecto, las invitó a quedarse a cenar. Antes de terminar la cena, Marcia recibió una llamada de su esposo, quien acababa de llegar de viaje y ya estaba en casa. Apenada se disculpó y se fue deprisa. Renata y el cliente siguieron afinando detalles para firmar el contrato, pero al levantarse para despedirse, Renata se sintió mareada y tuvo que volver a sentarse.
De ahí ya no supo más. A la mañana siguiente, Renata despertó en una de las habitaciones del hotel con un fuerte dolor de cabeza, sin recordar nada de la noche anterior. Miró a su alrededor espantada, pero no tenía señales de abuso ni de haber tenido relaciones. Tomó su ropa que estaba en el piso y se fue. Sentía vergüenza y miedo, pero no sabía por qué. Al llegar a su casa, aún angustiada, llamó al cliente para preguntar qué había pasado. Él le explicó que se había sentido indispuesta y que la alojó en una de las habitaciones para evitar que manejara o se arriesgara a irse en taxi. Esa tarde, cuando se lo comentó a Marcia, ella, agradecida con el cliente, dijo: «Qué amable de su parte, ¿no te parece?». Y así, olvidaron el asunto. Meses después, Renata recibió la notificación para la custodia de Luna. El día del juicio, el abogado de Salvador presentó fotos de ella en estado inconveniente y teniendo relaciones con el cliente, que ya no las había contactado después de esa noche que Renata despertó en su hotel. Además, el supuesto cliente testificó que Renata le vendía drogas a él y a sus amigos. Había sido una trampa perfecta de Salvador, planeada con frialdad y precisión. Aunque Marcia testificó a favor de Renata, identificando a ese cliente que las había citado para un trabajo, él lo negó todo. El juez, alarmado más que por las fotos, por los testimonios de venta de drogas, otorgó la custodia temporal de Luna a Salvador mientras se hacía la investigación. La tarde en que Salvador llegó por Luna, Renata lo esperaba con el alma rota. Tenía la orden judicial en la mano y una expresión fría que rompía el corazón. Renata abrazaba fuerte a su hija, mientras la pequeña lloraba sin entender por qué debía irse. Entre gritos y súplicas, Salvador la tomó en brazos y se marchó sin mirar atrás. Meses después detuvieron a Renata. Salvador había presentado mensajes manipulados y testimonios falsos, asegurando que Renata llevaba una doble vida, que a pesar de tener todo en casa, vendía drogas por ambición. El juez, convencido por las pruebas, la sentenció a 8 años de prisión, mientras Renata escuchaba atónita y sin poder creerlo. Los hermanos de Renata le dieron la espalda, avergonzados del escándalo. Tampoco les importó que Luna viviera una pesadilla en ese ambiente lleno de golpes, junto a Salvador, que descargaba en ella su frustración, gritándole que su madre era una drogadicta y una golfa que no los quería. Luna sentía un vacío que no podía entender. Pasaban los años y Renata, desde prisión, solo vivía para esperar las visitas de Marcia. Su hermana la animaba con fotos de Luna, pero Renata notaba la tristeza en los ojos de su hija. Marcia intentaba suavizar la realidad, pero no podía ocultar que Luna estaba creciendo entre odio y resentimiento, creyendo todas las mentiras de Salvador. A los 10 años, Luna empezó a mostrar cambios alarmantes en la escuela. Llegaba despeinada, con una mirada de odio que ya no podía ocultar. La rabia acumulada en casa la desbordaba, empujaba, gritaba y rompía cosas sin motivo. La niña que antes era alegre y feliz junto a su madre, ahora era un reflejo vivo del maltrato que sufría. Pero en casa, Luna era una niña callada y obediente, temerosa de provocar la furia de su padre. Pero eso no funcionaba, porque incluso cuando no hacía nada malo, él encontraba pretextos para golpearla y humillarla. «Eres igual que tu madre, una estúpida», le repetía Salvador una y otra vez, hiriéndola en lo más profundo de su corazón. Aunque los padres de Renata hacían todo lo posible por sacarla de la cárcel, Salvador había gastado mucho dinero en comprar silencios y favores en la justicia. Lo único que podían hacer era visitarla y animarla con falsas esperanzas. Renata oraba todos los días, soñando con que algún día su hija supiera la verdad y no la odiara. Marcia, viendo el deterioro de Luna, intentó acercarse más a su sobrina, pero la niña era dura y fría. La miraba con recelo y, cada vez que Marcia mencionaba a Renata, Luna reaccionaba con rabia, repitiendo las mismas acusaciones de Salvador: «Ella no es mi madre, es una basura, la odio y ojalá que se pudra en la cárcel». Luna cada vez estaba peor. A los 12 años, comenzó a cortarse los brazos y las piernas, encontrando en el dolor físico un alivio momentáneo para el vacío emocional que la consumía. Cuando Marcia descubrió lo que su sobrina se estaba haciendo, no pudo más y decidió confesarle a Renata su participación en todo lo ocurrido.
Renata, destrozada, no podía creer lo que escuchaba. Marcia le contó que Salvador le había ofrecido mucho dinero y que ella solo debía organizar la reunión con el supuesto cliente para que le tomaran las fotos. Le juró que no sabía nada sobre las drogas ni la cárcel y que Salvador la había engañado diciéndole que solo iban a simular todo para obligarla a regresar. Marcia lloraba inconsolable, pidiéndole perdón una y otra vez, diciendo que todo lo hizo para salvar la vida de su esposo, quien debía mucho dinero por apuestas y había sido amenazado de muerte si no pagaba. Marcia repetía que jamás pensó que Luna pagaría tan caro ese error, mientras Renata la miraba rota por dentro, incapaz de comprender tanta traición. Con la confesión de Marcia, los abogados de Renata trabajaron día y noche. El proceso duró poco más de un año, entre apelaciones, revisiones de pruebas y audiencias interminables. Finalmente, se anuló la sentencia y Renata quedó en libertad, con el corazón hecho pedazos, pero libre al fin. Su único consuelo era abrazar de nuevo a Luna. Ese día, su padre fue a recoger a Renata, mientras Luna la esperaba ansiosa con su abuela. Al verse, se abrazaron con fuerza y ambas lloraron desconsoladas, sin poder contener la emoción. Ninguna dijo nada, solo disfrutaron ese momento y todo lo malo quedó atrás. Necesitaban ese amor que les había sido arrebatado por tantos años. Mientras todo esto ocurría, Salvador, furioso por haber sido descubierto, se fue un tiempo del país, dejando a sus abogados a cargo. La justicia había iniciado un proceso penal por falsificación de pruebas y por haber causado la encarcelación injusta de Renata. Sigue prófugo y sin dinero pues le congelaron todas sus cuentas. Han pasado 3 años, Renata y Luna comenzaron un proceso de sanación para poder perdonar la crueldad de Salvador y la traición de Marcia, pero sobre todo, para empezar a recuperar su paz mental. Aún no saben nada de Salvador. A Marcia le dieron 2 años de libertad condicional por su confesión. Pero ellas no la quieren en sus vidas. Ahora viven lejos, en un lugar tranquilo sin presiones ni críticas. Renata y Luna aprendieron que la vida puede cambiar en un instante, por eso ahora viven y disfrutan cada día como si fuera el último, porque no saben lo que la vida les depara. Pero tampoco se preocupan, solo se ocupan de ser felices y sanar poco a poco. Reflexión. Aunque el dolor deja cicatrices, el amor verdadero tiene el poder de reconstruirlo todo. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.